La vida se carga de propósito cuando emprendemos ese viaje hacia nuestro interior. Ahí es donde todo cobra sentido. Bienvenidos a mi podcast, La historia de un despertar. Bueno, entonces empecemos. A ver, ¿cómo pasé de caer siempre en el mismo patrón, de tener relaciones, lo que hoy llamamos relaciones tóxicas, a poder construir una relación sana, no solo en pareja, sino conmigo misma? Resulta que cuando yo estaba terminando mi carrera, ya llevaba 3 años en esa relación que me generó muchos aprendizajes, mucho dolor, mucho sufrimiento. Era ese vacío en el que yo sentía que sin él me iba a morir. O sea, de verdad era un vacío muy profundo, muy profundo. Y cuando estaba terminando la carrera, por ese momento yo comencé a emprender en un negocio donde recibí información muy diferente, y recuerdo uno de los conceptos que más marcó ese momento y era la postura, o sea, como el darnos el lugar, el comprender el valor que nosotros tenemos. Entonces ahí como que yo empecé a empoderarme un montón y a decir, bueno, ¿y yo por qué estoy aguantando eso? Entonces me llené de una fuerza que yo no sabía de dónde la tenía. O sea, salió algo muy profundo de mí y yo tomé la decisión de cortar la relación. O sea, yo dije, ya no más. A partir de ahí fue una tusa impresionante, yo lloraba, yo me sentía súper mal. Y fueron 6 meses donde estuvimos como que sí, como que no. O sea, como que igual estaba él intentando salvar la relación, pero yo trataba de tener esa fuerza y decir no, 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 pero sí, o sea, como que juntos, pero no revueltos. Pero igual yo no era capaz de volver con él. O sea, como que había algo dentro de mí que no me dejaba. Recuerdo que ya después de esos 6 meses yo estaba, vean, a esto de volver pues como a retomar la relación en forma. Y en ese momento pasó algo que para mí fue súper doloroso. No voy a entrar en detalles, pero eso para mí fue como si me hubieran desgarrado el alma. O sea, yo de verdad sentía que me estaba muriendo. Yo sentía que me estaba muriendo. O sea, era como, o sea, de verdad un dolor impresionante. Y en ese momento ya como que, y acá quiero, antes de seguir, como dejarles un mensaje importante, y es que a veces esas situaciones que uno siente que se va a morir, que uno siente que la situación es más grande que uno no va a ser capaz, que uno no ve salida, y donde uno se siente por allá en el hueco más profundo, en esos momentos, por ahí dicen que donde se hace una fractura, como una herida, por ahí entra la luz. O sea, tal cual. Esas son oportunidades que nos brinda la vida para dejarnos un aprendizaje mucho más grande de poder conectarnos con nosotros, con una conciencia diferente, para poder salir de esos patrones. Solo que si nos quedamos restregándonos en ese dolor y en ese dolor y en ese dolor, pues ahí no va a ser tan sencillo poder aprovecharlo como una oportunidad, sino que nos podemos tomar por el camino donde cada vez todo empeore más. Pero bueno, el mensaje es, de esas situaciones dolorosas siempre hay una oportunidad para poder surgir, para poder crecer, para poder seguir avanzando. Cierro paréntesis. Entonces en ese momento yo súper mal, o sea, ya a partir de ahí sí cogí la fuerza y yo dije, no más, o sea, no más, no más, voy a cortar esta relación. Ahora sí, la corté, yo bloqueé a la persona. Yo sé que a veces hay personas que dicen, ay, no, uno no debería bloquearlo porque es que eso es inmaduro, pero se los juro que yo, si yo no lo bloqueaba, yo no era capaz de seguir. O sea, yo decía, Dios mío, yo no sé, o sea, yo le quiero hablar, y era esa vocecita siempre, háblale, y por qué no, y no importa, no importa que no te des tu lugar, pero era como, ya, Camila, yo soy capaz. Y en ese momento se dio un cambio drástico. O sea, como que comenzó ese camino para despertar, pero todavía muy en la inconsciencia. De ahí siguieron apareciendo personas, creo que iba de mal en peor. O sea, eran personas
y yo me veía envuelta en situaciones donde yo decía, yo no quiero estar acá, o sea, ni siquiera me gusta, yo no entiendo por qué estoy acá, pero era como si tuviera un impulso interno, esa vocecita, ese ego que me tumbaba y me hacía caer en la misma situación, con la misma persona, era como que, Dios mío, yo, ¿por qué estoy acá? O sea, no entiendo qué me pasa, pero igual yo me permitía, o sea, como que tampoco me daba látigo, como que ahí ya estoy acá y que hijo de madres y bueno y ya. Y cagaba el dedo, cagaba la mano, mentiras. Bueno, entonces de ahí me acuerdo que fueron dos personas, como que tuve una persona horrible donde por situaciones externas como que yo cogí la fuerza de decir salgo de este patrón y no quiero, o sea, no quiero estar acá. Luego llegó otra persona donde a mí era muy charro porque a mí él ni siquiera me gustaba, pero era como por estar con alguien, o sea, era ese instinto inconsciente de, bueno, estoy saliendo con alguien. Me acuerdo que el man súper interesado en mí, cuando yo ya empecé a sentir que él se alejaba, ahí sí mi ego decía, Camila, ay no, yo ya sí me gusta, ya sí quiero, pero en realidad a mí no me gustaba en forma, o sea, no, era súper breve. Me acuerdo que empezó pandemia y él cada vez más raro, o sea, como que me estaba friendzonando, no sé cómo se dice, o sea, me estaba metiendo en la zona de amistad, pero igual estaba ahí. Y yo decía, no, o sea, ¿yo qué hago acá? Como que llegó un punto donde yo me cuestioné y yo dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo acá? O sea, si el man no me gusta, porque justo cuando él ya se empieza a poner raro, ahí ya sí me gusta, porque es el mismo patrón donde quiero sufrir, o sea, de verdad era como, ay, no, entonces acá no, entonces, bueno, sí. Entonces yo cogí fuerza, otra vez repito, yo no sé de dónde, y yo dije, ya, o sea, hablé con él, le dije que no quería, pues como que no quería seguir en eso, que sentía que no íbamos para ningún lado. Y ahí él me acuerdo que me dijo como, ah, bueno, Cami, pero sigamos siendo amigos. Y es importante tener presente que a veces uno quiere conservar a esas personas en su vida, pero es muy difícil, es un reto, por no decir que es casi imposible, pero puede llegar a ser muy doloroso que tú digas como, ah, bueno, entonces hoy estamos juntos, pero vamos a seguir siendo amigos, pero entonces, o sea, igual sigamos hablando, pues no pasa nada, no nos tomamos esa distancia. O sea, yo como para hacer el clic de si seguimos hablando, pero ya no estamos juntos, sino que somos amigos, yo decía, yo no soy capaz. O sea, si querés, tomemos distancia. Yo le dije a él, tomemos distancia y ya luego miramos qué pasa. O sea, ya a partir de ahí como que vamos tanteando a ver si en algún momento pues la amistad vuelve a surgir. Nunca surgió. Y bueno, nos alejamos, pero llegaban las voces a mi cabeza. O sea, era una vocecita por un lado que me decía, no, Camila, ¿por qué no le hablas? ¿Por qué no vuelves? Pero pues, o sea, coméntale la historia, pues cosas tan sencillas, pero yo decía, ¿para qué? ¿Para qué le voy a hablar? O sea, ¿para qué le voy a hablar si yo sé que no, o sea, que el man ni siquiera me gusta? O sea, como que yo tratando de romper el patrón, pero igual era ese instinto y ese impulso de seguir envuelta en ese tipo de situaciones, hasta que leí un libro que me cambió la vida. O sea, de verdad para mí ese momento marcó un antes y un después y se los recomiendo, impresionante. Se llama Amar lo que es. No recuerdo la autora en este momento, pero ese libro fue como se los voy a explicar para que me entiendan. Es un libro donde la autora habla de un trabajo, que son aproximadamente unas 5 o 6 preguntas que uno se hace a uno mismo para reconocer que el motivo por el cual nosotros sufrimos son pensamientos. O sea, en serio, los pensamientos que obviamente vienen de creencias son los que a nosotros nos hacen sufrir. Entonces, el libro consiste en que van contando como historias, o sea, como que ella va haciéndole el trabajo a diferentes personas con diferentes casos y pues van mostrando uno cómo se va logrando desligar del pensamiento. O sea, imagínense, es como, yo siempre lo digo así, es un papelito, ¿cierto? El pensamiento está escrito en un papelito dentro de nuestra mente. Tú sacas el papel
es un papel, o sea, eso no se identifica contigo, tú no eres el papel, tú literalmente puedes romper, botar el papel y simplemente eso ya no está dentro de ti. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo me senté a hacer el trabajo conmigo, o sea, yo escribí, porque ahí te enseñan, o sea, ahí te dicen todo como comienza a describir la situación, qué es lo que no te gusta, bla, 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 bueno, varias cosas, entonces uno empieza a desahogarse y ya luego a todo lo que tú sacas le haces el trabajo y haces las preguntas. Entonces en ese momento yo comencé a indagar así por encimita porque ya no me acuerdo bien, pero uno de los temas yo me acuerdo que era que yo decía, es que el man no me escucha, o sea, a él ni siquiera le importa lo que yo digo. Y haciendo las preguntas, el trabajo, reconociendo los pensamientos, fue como que, ¿cómo así? O sea, es que yo no lo escucho a él. No, es que no es solo que yo no lo escucho a él y que no me importa lo que él me está diciendo, sino que yo no me escucho a mí. O sea, empezó como el darme cuenta de eso, como es que él no me da el lugar, es que yo no le quería dar el lugar a él, es que yo no me estoy dando mi lugar. O sea, si ven como es literalmente ver todo a nuestro alrededor, los pensamientos nos generan sufrimiento, está todos esos espejos alrededor que lo que hacen es al final mostrarnos a nosotros mismos lo que contenemos y enseñanzas y aprendizajes, pues que se trata es de integrarlos. Entonces, cuando yo hice eso, se los voy a intentar describir, pero es un poco retador porque es algo muy abstracto, o sea, es algo que es muy difícil poner en palabras, pero es como si yo hubiera entrado en un momento donde el tiempo se parara. O sea, yo me sentía el cuerpo liviana, yo me sentía como entrando en un estado alterado de conciencia, solo haciéndome esas preguntas, como si yo me hubiera quitado 1000 capas de encima, 1000 pesos, yo no sé si se dice así, o sea, mucho peso de encima y entré en una paz absoluta. O sea, como que en ese momento yo decía, wow, o sea, yo puedo estar conmigo, o sea, yo en serio puedo construirme desde adentro, yo no necesito a nadie afuera, yo me puedo escuchar a mí, yo no necesito que nadie afuera me escuche, o sea, yo puedo estar conmigo. Y en ese punto de mi vida se comenzó a marcar el verdadero despertar. Listo, se acabó el capítulo. Ya, hasta acá voy a llegar. Si te gustó el capítulo, dale like, compártelo de pronto a una persona que tú sepas que le puede servir y que está pasando por una situación similar. Y ya sabes que puedes conocer un poco más de mí en Instagram como Camisolini L. Nos seguimos viendo, escuchando, hablando, conversando. Ya tú sabes. Gracias.